Hola, en este video vamos a analizar un circuito de rectificación de media onda en SPICE. Para este análisis usaremos una carga resistiva y capacitiva junto a una fuente de voltaje AC usando netlist de eSPICE y un diodo de silicio de referencia de 1N4148. Aquí está el circuito que será analizado. Una fuente de voltaje BS que está en serie con un diodo de 1N4148 que se encuentran en serie con una carga de 1 kilo-ohmio, la cual está en paralelo con un condensador de 10 microfaradios, en el cual se verá el voltaje B0. Vamos ahora a enumerar entonces los nodos del circuito para poderlo luego elaborar en SPICE. El primer nodo es el nodo superior de la fuente, tenemos el nodo 1, nodo 2 y finalmente el nodo tierra que está aquí en la parte inferior, nodo 0. Vamos ahora a mostrar el circuito en modo netlist o modo texto. A la izquierda tenemos el modo netlist del circuito que hemos acabado de describir. BS entonces entre el nodo 1 y 0 está aquí en la parte superior. El diodo de 1,4148 entre el nodo 1 y 2, aquí 1 y 2, está aquí en la línea 3. El condensador de 2 a 0 de 10 microfaradios, aquí de 2 a 0. Este condensador de 2 a 0, entre el nodo 2 y nodo 0. 10 microfaradios y también dejando claro que condiciones iniciales están en 0 y finalmente la resistencia de carga de 1 kilo-ohmio también entre los nodos 2 y 0 para mostrar que entonces C y R están en paralelo. Se agrega además en la línea 6 la librería o mejor la biblioteca de eval.lib en la cual se encuentra el diodo de 1,4148 y finalmente también en este modo netlist, modo texto de SPICE, la condición del tiempo de simulación, 10 microsegundos, tiempo inicial, hasta un tiempo de 100 milisegundos con escalas de 10 microsegundos. Y se cierra el circuito para luego entonces proceder a su simulación. Vamos ahora a simular el circuito, entonces con la opción Run, aquí en el simulador. Y acá entonces observamos las dos gráficas importantes del circuito, los nodos 1 y 2. Aquí en la parte inferior, voltaje B1 y voltaje B2. De manera que la línea roja es el voltaje en la fuente que va de 0 a 12 voltios. Bueno, falta entonces dejar claro también que los voltajes o la fuente de voltaje se ha definido como una fuente con nivel de C0 con un valor pico de 12 voltios y una frecuencia de 50 Hz, una frecuencia baja para representar este sistema de baja frecuencia. Y bueno, entonces de nuevo, la línea roja entonces es la función de voltaje de entrada con un valor pico de 12 voltios, un valor DC de 0 voltios indicado aquí en el punto medio de la gráfica, y la línea verde es entonces el comportamiento de carga y descarga del voltaje en el condensador. Vamos ahora entonces a analizar por qué se da este comportamiento en este circuito. Como se ha estudiado ya hasta ahora con el diodo entonces funciona siempre con una operación de región directa, mejor dicho en este caso. Si el voltaje de la entrada es positivo en la parte aquí superior, en esta parte superior, entonces se espera que el voltaje en el condensador se cargue a un valor aproximadamente el de la fuente. En realidad pues sabemos que aquí hay una caída de voltaje en este diodo que suele ser aproximadamente de 0,7 voltios. Entonces el valor máximo que se espera en este nodo, si llamamos que el valor máximo, si decimos que BS max, podemos abreviarlo como BM, entonces el voltaje B0 máximo, que se espera es BM menos lo que se cae en el diodo, es decir, aproximadamente 0,7 voltios. Entonces eso es lo que se espera en el voltaje de salida. Tengo aquí la gráfica inferior, entonces si este es BS, pues tendríamos que el voltaje B0 sería algo así como una carga aquí sinusoidal a la misma escala de la función seno a un valor de BM menos el voltaje que cae en el diodo, digamos un BD, donde estamos diciendo que este BD es aproximadamente de 0,7 voltios. Luego a partir de allí entonces, ¿qué sucede? Luego a partir de allí comienza a descargarse aquí, comienza una descarga aquí, una reducción del voltaje de la entrada. Entonces en la parte positiva el diodo
está conduciendo, y aquí en la parte negativa entonces el diodo también intenta conducir. Pero ¿qué pasa? Que ya el condensador ha sido cargado a un valor máximo, a este valor máximo acá, y sabemos que un condensador cuando se carga, él intenta entonces entregar corriente. Entonces él intenta entregar corriente ya en sentido contrario. Entonces en este punto, en este nodo 2 que estamos acá dibujando, entonces habrá, digamos, una especie de conflicto entre el sentido de la corriente en el diodo y el sentido de la corriente en el condensador, o que viene del condensador. Entonces eso genera que la corriente que viene del condensador intentará ir por el diodo, pero no puede, porque sabemos que el diodo pues impide el flujo de corriente en sentido contrario. Aquí no puede dar corriente en ese sentido. Entonces, en función de eso, la corriente que viene del condensador solo podrá irse por la resistencia, y en cuanto que la corriente que quiere ir a través del diodo pues va a ser menor. Entonces, en conclusión, quien está dirigiendo la corriente en ese punto será el condensador. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ese punto máximo mostrado aquí en la parte inferior, entonces la carga que se da o la corriente mejor que se da en el condensador, entonces aparece o se comporta como una especie de línea exponencial en función del comportamiento de ese condensador. Sabemos entonces que el voltaje en un condensador suele estar definido por una constante, una exponencial e a la menos un tiempo sobre una RC, donde entonces el famoso tau, que ya hemos estudiado en cursos anteriores, el famoso tau, donde en este caso entonces el tau lo define el valor del condensador, que tenemos, entonces tau lo define el valor del condensador que tenemos, y la resistencia que ve ese condensador en el circuito. En este caso esa resistencia es nuestra RL, llamamos esta RL, esta R que está aquí, RL. Entonces la RL es la resistencia vista por el condensador, es decir, de aquí, si giramos de aquí hacia el lado izquierdo, la R equivalente que ve el condensador es esta R equivalente aquí, que entonces en este caso es solamente la resistencia de carga RL, que está aquí con un valor de 1 kilo aproximadamente. Entonces ese es el tau del circuito. Luego entonces, ¿qué sucede? Entonces luego, mientras que la señal acá sigue bajando, la señal de entrada sigue descendiendo, llega un punto entonces que ya el valor es negativo, y con mayor razón el diodo no conduce, y también entonces en ese ciclo pues sigue conduciendo la descarga del condensador. Luego entonces vuelve acá a subir el voltaje en la fuente, intenta acá subir de nuevo, y llega un punto entonces que ya el voltaje del condensador es menor al voltaje que viene de la fuente, y entonces de nuevo habrá acá, entonces podemos aquí graficar esto, una descarga aquí todo el tiempo, hasta que aparece de nuevo un voltaje aquí superior. Entonces vuelve a aparecer digamos una envolvente aquí semejante a la carga sinusoidal, o sea, viene aquí una envolvente así que se asemeja a la carga sinusoidal que viene de la fuente. Entonces otro llegamos a un valor superior acá, semejante a este previo, y vuelve y se repite el ciclo completo. Entonces es el comportamiento que tenemos en el circuito. Entonces aquí vuelve a haber una descarga. Entonces tenemos que el tiempo de carga del condensador es sinusoidal, este tiempo de carga, la forma de onda es sinusoidal, definido por la frecuencia de la señal de entrada, y la descarga es exponencial con un menos t sobre RC. Entonces tenemos una función dividida por partes, de manera que tenemos un tiempo de carga que corresponde al tiempo de conducción. Si aquí graficáramos esto, este tiempo vamos a definirlo como el tiempo de conducción del diodo. Cuando el diodo conduce, carga el condensador, pero cuando el diodo no conduce, cuando el diodo está abierto porque no conduce, porque intenta hacer una corriente opuesta, pues el diodo no conduce, y ahí tenemos entonces un tiempo de descarga. Vamos a graficarlo aquí como un tiempo de descarga, digamos un TD en el condensador. Entonces vamos ahora a analizar el comportamiento de este circuito a nivel de ecuaciones. Para encontrar las ecuaciones entonces vamos a marcar dos tiempos acá importantes. Vamos a marcar un tiempo T1 y un tiempo T2. El tiempo T1 es el tiempo de 0 a la carga del condensador, y el tiempo T2 es desde T1 hasta
el tiempo en que se descarga el condensador. Vamos a marcar entonces que como este es B0, vamos a llamar que este entonces B0 máximo, o sea el valor máximo de B0, y este punto acá vamos a llamarlo B0 mínimo. Entonces de esta manera tenemos que el voltaje en el condensador es entonces igual a B0, como se mostraba en la figura original, de manera que entonces este B0 tiene un comportamiento como descarga de condensador, como ya hemos mostrado, que es una constante E a la menos T sobre el tau, sobre RC, donde entonces sabemos que cuando T es igual a T1, o sea en este tiempo aquí, entonces sabemos que allí el voltaje B0 es igual a B0 max, que hemos marcado ahora. Entonces ya definimos que este B0 max es el mismo voltaje máximo que viene de la fuente menos lo que cae en el diodo, ¿no? Como una constante como BD. Bueno, entonces ya sabemos que si el diodo de silicio, BD es aproximadamente igual a 0,7 voltios, si el diodo de silicio. Entonces B0 max, el valor máximo de B0 en la salida en el condensador es entonces el voltaje máximo de la fuente, o sea el valor Bm, menos el diodo, voltaje en el diodo. Entonces eso sucede cuando, como está mencionado acá, cuando T es igual a T1, y cuando el tiempo es igual a T2, o sea en ese instante de tiempo aquí T2, entonces vemos allí que B0 es igual a un B0 mínimo. Vemos acá indicado. Entonces de esta manera se tiene que la expresión completa para B0 en función del tiempo, entonces queda como Bm E a la menos T menos T1 todo sobre el tau, sobre RC. Si evaluamos esto, si evaluamos este B0 en T1, ¿qué nos da? Pues esto da Bm E a la menos 0 sobre RC, que entonces justamente nos da Bm. Entonces con esto pues estamos verificando que B0 en T1 cumple la condición inicial de que en dicho valor el voltaje es Bm. Bueno, en realidad llamemos este Bm', vamos aquí Bm', para indicar que sea esto, este Bm', o sea que Bm menos el diodo, vamos a llamarlo como Bm'. Entonces esta expresión 1 corresponde, ¿sí? Corresponde aquí a esta expresión 1, donde B0 en T1 pues es justamente, como ya se ha indicado previamente, el voltaje B0 máximo, aquí en la parte superior, este punto aquí o este punto acá, que se repite. Ahora vamos a llamar a esta parte de aquí la expresión 2. Entonces, ¿qué sucede con este B0 mínimo? Que da esa expresión, aunque esa expresión aquí es una expresión importante aquí porque muestra el voltaje para todo T. Entonces, ¿qué sucede? Que la condición 2 debe cumplirse. Entonces el B0 cuando el tiempo T es igual a T2, entonces es Bm', que ya mencioné, Bm', entonces es el voltaje máximo menos el voltaje del diodo por E a la menos T, pero T es T2 menos T1 sobre el tau. ¿Qué sucede? Pues que este T2 menos T1, esta expresión aquí superior, es lo que antes habíamos llamado como el tiempo de descarga, T de descarga. O sea, este tiempo aquí entre T1 y T2, o T2 menos T1, como se acaba de indicar,
es lo que hemos indicado anteriormente como tiempo de descarga, que es justamente el tiempo en que, como su nombre lo indica, se descarga el condensador. Entonces eso es tiempo de descarga. Entonces podemos aquí expresar esto de la siguiente manera. Entonces B0 en T2, que por condición 2 es B0 mínimo, es igual a Bm' E a la menos Td, a tiempo de descarga, sobre el tau sobre Rc. Y marquemos esta ecuación como una ecuación importante. Marquemos la ecuación 3. Ecuación 3. La importancia de esta ecuación 3 radica en su utilidad para encontrar el voltaje de rizado. ¿Qué es el voltaje de rizado? Voltaje de rizado vamos a definirlo entonces como el voltaje que se encuentra entre este punto máximo y el punto mínimo, donde esta diferencia aquí de voltaje entre el valor máximo y el valor mínimo voltaje en la salida se denomina voltaje de rizado, VR o VR RIS, como aparece en algunos documentos, en algunos libros. Voltaje de rizado. Entonces, de manera que el voltaje de rizado, así definido, corresponde entonces matemáticamente al voltaje máximo en la salida, es decir, al voltaje V0 max menos el voltaje V0 mínimo. V0 mínimo. Entonces, dada esta ecuación 3 que tenemos, vamos a encontrar, o de aquí también despejando, V0 mínimo. Entonces, V0 mínimo es igual a V0 máximo menos el voltaje de rizado. Vamos a abreviarlo como VR. Entonces, de la ecuación 3 tenemos que V0 mínimo es aquí Bm' E a la menos Td sobre Rc, es decir, V0 mínimo entonces es también V0 máximo menos el voltaje de rizado igual a Bm' E a la menos Td sobre Rc. Recordemos que V0 máximo es justamente igual a Bm'. Entonces tenemos de aquí que V0 máximo, es decir, Bm' menos voltaje de rizado es igual a Bm' E a la menos Td sobre Rc. Entonces de acá podemos encontrar la expresión para el voltaje rizado, es decir, cuánto vale el voltaje rizado dado un circuito de rectificación con filtro. Entonces Bm rizado es Bm' factor común, Bm' factor común de Bm de 1 menos E a la menos Td sobre Rc. Entonces, si tenemos un circuito como que estamos analizando, con un valor de resistencia R, un valor de condensador C y un tiempo Td que podemos encontrar también en la simulación, podemos encontrar cuánto vale el voltaje de rizado. Entonces vamos a hacer este ejercicio para el circuito nuestro. Entonces llamamos esta ecuación 4. Ecuación 4. Volviendo ahora al circuito, entonces podemos encontrar valores máximos y mínimos que se obtienen de esa simulación. Por ejemplo, miremos la caída que en realidad hay en el voltaje en el diodo. Entonces en la línea roja recordemos que es la línea del voltaje de entrada. Vamos aquí entre el valor máximo. Marquémoslo aquí. Están los 12 voltios que se esperaban. Y la línea verde es el voltaje en la salida, voltaje en el condensador. Entonces vemos que el voltaje allí, en este punto,
La diferencia pues nos da justamente el voltaje que se espera de caída en el diodo. Marquemos aquí de nuevo. Ahí está la diferencia de aproximadamente 0.7 voltios. Entonces línea roja, voltaje en la entrada. Bueno, entonces continuando, tenemos aquí la diferencia de voltaje pico máximo en la entrada con el pico máximo en la salida, y justamente nos da la caída en el diodo, que está aquí mostrado, de 0.73 milivoltios o aproximadamente 730.98 milivoltios. Entonces el voltaje que tenemos de diferencia por la caída del voltaje en el diodo. Entonces con ello nuestro Vm' es justamente 11.26 voltios, como se menciona aquí en este punto, la línea superior o el punto máximo mejor de la línea verde, que es el voltaje de salida. Entonces Vm' es 11.26 voltios o 27 para redondear, 11.27 voltios Vm'. Por otro lado, el tiempo de descarga también podemos aquí marcarlo entre el tiempo máximo o el tiempo del voltaje máximo y el tiempo del voltaje mínimo. Entonces nos da que, como marquemos así distinto más bien, entonces nos da que el tiempo es de aproximadamente 15.36 milisegundos. Vamos aquí el máximo y el mínimo, 15.68 aproximadamente milisegundos. Entonces 15.74 milisegundos. Tomamos nota de ese tiempo también como tiempo de descarga. Bien, están aquí entonces ahora todos los valores encontrados en la simulación: el voltaje Vm', el tiempo de descarga del condensador y el valor de R y del condensador que se definió en la simulación, que fueron definidos en la simulación. Entonces ahora con esto vamos a encontrar cuál es el voltaje de rizado esperado y verificar si corresponde a lo que se da en la simulación. Entonces de la ecuación 4, tenemos que el voltaje de rizado es Vm', que encontramos que era 11.27 voltios aproximadamente, por 1 menos E a la menos TB, que es menos 15.74 milisegundos, dividido el tau, que en este caso es 1000, o sea un K, por 10 microsegundos. Y el calculador entonces encontramos que este voltaje rizado es aproximadamente 8,935 voltios. Vamos entonces ahora a verificar en la simulación si el voltaje rizado que se obtiene en la simulación corresponde a este valor, 8,935 voltios aproximadamente. Bueno, aquí aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Pues porque esto depende de varias aproximaciones que hemos hecho acá, varias aproximaciones. Por ejemplo, el tiempo de descarga, pues fue aproximado ahí con el cursor. También hemos aproximado el valor de voltaje Vm', porque hemos aproximado el valor de voltaje en el diodo. Entonces hay aquí una serie de aproximaciones. Lo único que está aquí fijo, constante, es el valor del condensador y el valor de resistencia de carga. Lo demás entonces, esto está aproximado, como ya mencioné, y también está aproximado el voltaje en el diodo. Entonces vamos a verificar si el voltaje rizado corresponde aproximadamente a este voltaje encontrado. Pongo acá sin interrogación. Ahora con cursores encontramos entonces que el el voltaje de rizado, es decir, el máximo, el pico máximo menos el pico mínimo, entonces se está dando aquí 8,8125 voltios, mostrado aquí en el cursor, que es una vez más corresponde al valor máximo aquí en la línea verde menos el valor mínimo. Entonces V0 máximo, que hemos llamado Vm' menos V0 mínimo, un rizado de 8,81 voltios según la simulación. Y el valor encontrado en la teoría, hemos encontrado un valor de 8,93, bastante aproximado. Entonces podemos ya quitar sin interrogación y encontrar que en realidad pues el valor corresponde aproximadamente a la teoría y a la simulación. Entonces hemos verificado el voltaje rizado.
Después se preguntará a alguien también, pero bueno, finalmente, ¿qué tiene de importante este voltaje de rizado? Mucho, bastante, porque este voltaje de rizado pues determina qué tan bueno es este filtro, digamos, este sistema de aplanar la rectificación de media onda que había solamente con la resistencia. ¿Sí? Volviendo aquí al circuito original, cuando acá no teníamos condensador, sino que solo teníamos la resistencia de carga, pues ya se vio en un video anterior que lo que se obtiene es una rectificación de media onda, una fuente sinusoidal, un diodo y solamente una resistencia es una rectificación de media onda. Pero a lo que un condensador, lo que hacemos es que intentamos aplanar la rectificación con esa caída exponencial en el condensador, en ese voltaje del condensador. Entonces, de manera que el voltaje de rizado es importante porque determina qué tan plana es ese filtrado, esa versión un poco más o menos curva de voltaje en la salida. Entonces el voltaje rizado será eso. Si el voltaje rizado es menor, o sea, si esta diferencia aquí es menor, entonces quiere decir que nuestra salida pues será bastante más plana, digamos. Entonces vamos a verificar ahora entonces qué se obtiene o qué se requiere mejor para obtener un voltaje rizado menor. Vamos a verificar ahora entonces con otra ecuación importante. Entonces, como se puede intuir, la clave de este voltaje rizado se encuentra en el factor RC. ¿Por qué en el factor RC? Pues porque ese factor RC, como sabemos bien, el tau determina la caída exponencial de esto. De manera que a un mayor tau, es decir, a un mayor valor de R o de condensador o de ambos, se espera que esta curva demore más el tiempo en bajar, en descender de su manera exponencial. Entonces lo que se desea finalmente con ese tipo de circuitos es obtener una línea, o mejor, una descarga aquí muy plana, lo más plana posible, semejando a esta línea que voy a graficar ahora. Una línea entonces aquí mucho más pareja, una carga leve, es una descarga demorada, de manera que si yo quisiera que continúe esa línea amarilla, pues demoraría mucho tiempo descargarse, luego vuelve y se carga al ritmo de la función sinusoidal, luego vuelve y descarga acá. Entonces, ¿cuál es la clave de lograr un menor rizado? Un rizado mucho menor rizado. Entonces la clave se encuentra en el valor del condensador y de la resistencia. Entonces es posible demostrar, no lo voy a hacer aquí ahora, está en la teoría del curso, que entonces para lograr un menor rizado podemos aplicar la siguiente ecuación. Voltaje de rizado igual al voltaje Vm máximo prima sobre la frecuencia por la resistencia por el condensador. Eso tiene sentido cuando el tiempo de carga es mucho menor al tiempo de descarga. Entonces, cuando tenemos esta condición, entonces esta ecuación 4 se convierte en esta ecuación, como ahora como ecuación 5, cuya demostración pues está en los libros de la bibliografía que daré ahora al final de esta presentación. Ecuación 5. Entonces el voltaje de rizado acaba siendo igual al voltaje Vm', es decir, al voltaje máximo menos la caída del diodo, sobre la frecuencia, esta F de frecuencia, ¿la frecuencia de qué? De la señal original del voltaje de entrada, por R por C. O lo que es lo mismo, si usted desea entonces un cierto condensador para un cierto rizado, entonces ¿cuál vale el condensador entonces? Pues despeja de acá, el condensador pues debe valer Vm', que usted sabe cuánto es porque es su valor máximo en la caída del diodo, sobre la frecuencia, que usted sabe cuánto vale su frecuencia de señal, por R por voltaje de rizado. Entonces, si usted desea un voltaje de rizado específico, por ejemplo, una norma frecuente, voltaje de rizado, es aproximadamente igual al 10% del voltaje máximo. Una estrategia de diseño puede variar, pero si uno toma este valor de voltaje de rizado, entonces ¿cuánto sería el condensador necesario para lograr ese rizado? Entonces vamos a verificarlo ahora con este ejemplo que estamos analizando. Entonces tenemos Vm', entonces aquí escribámoslo en otro color. Entonces si Vm'
Si nuestro Vm' es 11,27 voltios, como se mostró en la imagen anterior, entonces nuestro voltaje rizado deseado puede ser, esto ya depende de su criterio de diseño para este filtro, para este sistema, de aproximadamente 1 voltio. Pero usted decide, o hemos escogido que el voltaje rizado ahora no sea de 8 voltios o de 9 voltios como está en la simulación ahora, sino que se reduzca a 1 voltio. Entonces la pregunta es ¿cuánto debe variar el condensador que se requiere en el circuito para que nuestro rizado dé de 1 voltio aproximadamente? Entonces pues bien, calculas de la ecuación 5, entonces de 5 encontramos que C entonces debe ser Vm', que es 11,27 voltios aproximadamente, sobre la frecuencia de la señal de entrada, como se mostró en la simulación, fue de 50 Hz. 50 Hz por R, que es un K, 1000 ohmios, y el voltaje rizado que deseamos, que es de 1 voltio, ¿sí? De la ecuación 5, ¿sí? Aquí en la ecuación 5, pues despejando para el condensador, o mejor aquí pongamos aquí esta ecuación entonces para que quede más claro, aquí ecuación 6 entonces acá, para que nos quede aquí más claro, y marquemos esto acá como aquí ecuación 6, desde 6, aquí está 6, entonces esta ecuación Vm', que es de nuevo 11,27 voltios sobre frecuencia, que es 50 Hz, según la simulación, R, que vale 1K, y entonces el voltaje rizado que deseamos, que es de 1 voltio. 1 voltio. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Entonces, obtenemos que este C pues debe dar aproximadamente 225,4 microfaradios. Entonces, ahora con este valor vamos a la simulación de nuevo y reemplacemos el condensador que está ya anotado con este valor y observemos el rizado que se obtiene al final del circuito de la simulación. Estamos aquí en la simulación, en el archivo original, en el archivo de el list. Entonces vamos aquí a reemplazar el condensador por 225,4 microfaradios. Vamos ahora a simular. Bueno, me equivoqué, aquí es punto. Vamos aquí a colocar punto. Y ahora aquí encontramos entonces un rizado mucho menor. Verifiquemos el valor del rizado obtenido. Entonces de nuevo el valor máximo. El valor máximo aquí está, el valor mínimo está aquí más adelante y nos da entonces un rizado de 818 milivoltios aproximadamente, o sea 0.82 voltios, cuando el voltaje rizado teórico que deseamos era de 1 voltio. Entonces tenemos aquí un error de escasamente 15% aproximadamente. Podemos inclusive aquí un valor más preciso aún, porque tenemos aquí de cursores. Aquí los cursores, de hecho aquí hacemos un zoom y nos da pues una medida aún más precisa. Entonces aquí está el valor máximo, la línea verde. Aquí está el valor mínimo aquí más adelante. Bueno, aquí está entonces el valor 865.8 milivoltios, o sea 0.87 voltios según entonces esta simulación ahora obtenida. Entonces de esta manera pues encontramos el voltaje rizado dado un condensador o dado un voltaje rizado que se desea, cuánto es el condensador que se requiere. Entonces con esto pues concluimos nuestra simulación, observando entonces que en realidad pues tenemos un voltaje mucho más plano que lo que se espera. Aquí podemos verificarlo más claramente, un voltaje ya mucho más plano, que incluso si usted quiere colocar un condensador más grande aún, entonces pues ya ese condensador más grande pues seguramente va a llevar a un voltaje rizado aún menor. La idea tampoco es colocar voltajes la idea no es colocar condensadores demasiado grandes porque ya se ve un problema de gasto de energía en el circuito. Entonces lo que viene luego, generalmente ese tipo de circuitos es un circuito de regulación, como por ejemplo un diodo Zener o un circuito integrado de regulación, que será tema del curso más adelante. Por ahora entonces termino este tutorial con esta gráfica y también termino mostrando la bibliografía, la referencia bibliográfica para estudio adicional y también para la consulta de las ecuaciones y de las demostraciones que no hice en este tutorial. Esta es la bibliografía final, el libro de Savant de la versión 2000, el año 2000, bueno, hay también versiones más recientes, y el libro de Rashid de circuitos microelectrónicos también muy bueno,
el cual te recomiendo para la lectura complementaria de este tema, y también, como mencionaba ahora, las demostraciones que no hice en este video. Hasta pronto.